Bueno, pues avanzamos y dejamos el papel de mesías de la radio. Empezamos a desgranar la actualidad de la semana, que también nos permite entender lo que ha sido la actualidad del verano. Pero antes, una historia propia. A mediados de julio os contábamos la historia de Enrique Gask, que es un sin techo madrileño que denunciaba el abandono de las administraciones. Enrique vivía en la calle. Ya no. La buena noticia es que le ofrecieron mudarse a Córdoba con sus perros y tiene una casa y ahora está buscando además una empresa en la que teletrabajar, porque dice que está un poquito lejos, un poquito apartado del mundo, por decirlo así. Ya tiene un hogar y ahora busca un empleo. Todo se lo ha buscado él solo. Todo lo ha logrado él solo. Sin el apoyo de unas autoridades que debían protegerle y de una sociedad que debía integrarle y ayudarle, pero no lo han hecho. Ninguno. Así que las culpas son mutuas. De esta salíamos mejores. Ángela, Antonio, hola. Hola Carlos, ¿qué tal? Bueno, yo creo que es la pregunta que siempre está en el aire, ¿no? Y hay veces que puedes pensar que sí, hay veces que no. Yo creo que como todo tiene matices. Antonio. Sí, efectivamente, muy, muy buenas también. Hombre, la verdad que es algo que no se puede saber y que desde luego no es un sí o un no así tan simple como decía Ángela, tendrá muchos matices, pero yo creo que así en términos generales estamos más cerca del no que del sí. Pues sin duda, en la historia de Enrique Gask, que es la historia tuya de muchas personas. No, eso no cambia. O sea, la vida de Enrique sí ha cambiado un poco, para mejor afortunadamente, pero hay muchas personas que todavía siguen sin hogar y siguen en nuestras calles. Yo, por ejemplo, para ir al supermercado me encuentro gente y la verdad que la mirada de las personas suelen ser entre indignación porque estén ahí, incluso asco. No sé si vosotros tenéis más relación con las personas sin techo que viven por vuestro barrio, si las miradas suelen ser las mismas de vuestros vecinos. Sí, bueno, hay veces que puede producirse una relación de condescendencia, incluso de lástima o pena, por más negativo que sea ese tipo de relación, y ahí pues yo creo que lo más crudo es la indiferencia ante esas circunstancias. Claro, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo más significativo, lo que más define estas situaciones es siempre la invisibilidad en este caso, la víctima, que, bueno, que básicamente no existe para el resto, ¿no? Que muchas veces incluso los que a lo mejor intentamos ser más sensibles con el tema, al no saber cómo lidiar con ello, también caemos en esa indiferencia que estaba comentando ahora Ángela. Pues bueno, esperamos hablar con Enrique, por cierto, en algún momento de la temporada. Esperemos que antes que pronto. Estaba cerrado, o sea, para poder hablar. Pasa que es verdad que las conexiones son malas y demás, entonces nos ha costado tenerlo en el primer programa. Así que lo tendremos pronto. Bueno, otro tema de la semana y otro tema del verano, sin duda, el tema del verano, la factura de la luz. Durante agosto, pues ya lo sabéis, hemos tenido semanas de récord. Ha sido el mes más caro de la historia, casi nada. Yo me acuerdo que ya te cansabas de ir viendo cómo cada día se batía el récord diario. Y la verdad es que septiembre promete ser igual. Venimos del fin de semana con la luz más cara de la historia. No es el récord absoluto, pero sí es el fin de semana con la luz más cara cuando la tarifa teóricamente es Valle. La pregunta es, bueno, ¿cómo se compone la factura esta que nos está arruinando y que tanto odiamos? Bueno, pues hemos preparado un pequeño diccionario con las partes de la factura de la luz. Esto es muy didáctico y esto lo deberían explicar en el cole, pero no se explica. Así que apuntad. Empezamos con el término de potencia, que es cuánta luz tenemos para usar, básicamente. Da igual si la usamos o no, eso lo pagamos. Hay dos potencias, vivienda o negocio, según la luz que necesite, el espacio. Ese es el primer término, eso es el primer coste. Luego está el término de consumo, que es lo que es polémico. Eso es el famoso y el polémico. Es la que estamos maldiciendo, la verdad. Es lo que pagamos por kilovatio hora consumido. Está el mercado libre y el mercado regulado. Ya los conocéis bien, hay alguno que se arrepiente de pertenecer al mercado que pertenece. Y hay un tercer punto, pero este es muy pequeñito, este no cuesta casi nada, 1,36 euros nada más, que es el alquiler de equipos, que es solo para quienes no tienen el contador propio. Eso es muy poquito, eso déjalo aparte porque eso no te va a arruinar. Además, bueno, en la factura de la luz pagamos una serie de impuestos, van todos incluidos, son el IVA y el impuesto sobre la electricidad. Y luego también están los consejos para ahorrar,
que es lo típico que ahora sale mucho en las noticias. 3 consejos para ahorrar fundamentales. Usar bombillas LED, electrodomésticos de bajo consumo y sobre todo, y esto es muy importante, parece absurdo, pero es muy importante, evitar dejar los aparatos en stand-by. Eso consume una barbaridad y además te estás cargando el planeta. 3 consejos, factura de la luz y cabreo de la gente. Ángel Antonio. Sí, sin duda, como bien decías, es una de las noticias constante y sonante durante todo el verano y ahora efectivamente con esa subida, sobre todo ahora en septiembre y sobre todo, pues, evidentemente, por la crispación que esto genera dentro de la población, aunque ya hay partidos como Unidas Podemos que quieren plantear alguna solución para contener la subida de la luz porque ya se está volviendo un problema crónico dentro de la economía de la población de nuestro país. De hecho, puede parecer una tontería, pero hay una relación casi directa entre la subida del resto de productos. Por ejemplo, el otro día se dio a conocer que el aguacate había pasado de 2 a 4 euros, que puede parecer una tontería, pero evidentemente la subida también en el precio de X productos redunda también en el pago o no de la factura de la luz, que es un bien estrictamente necesario, por no hablar de la coincidencia, ¿no? Que el verano aquí en España es lo suficientemente crudo como para no poder poner aire acondicionado o tener climatizados los locales. Por lo tanto, creo que es un problema que se está volviendo ya como lo suficientemente detonante de muchas movilizaciones. De hecho, hay partidos que ya han convocado pequeñas manifestaciones en contra del gobierno de Unidas Podemos y el PSOE para ver cómo se puede revertir esta situación. Sí, desde luego es el gran problema, el gran conflicto de este año, tanto político como social. Y desde luego, no da igual que este fin de semana sea récord o no, porque la realidad es que este verano ha sido como una sucesión permanente de récords o de casi récord, y ya prácticamente los precios aquellos disparados de hace 20 años, ¿no? De que el pico de 100 euros en 2002, pues nos parece hoy en día pues lo normal, ¿no? Y ese es quizá el gran problema. Desde luego aquí, como ya hemos hablado creo en otra ocasión, hay muchos problemas, sobre todo cómo funciona esto, cómo está montado la factura de la luz, como bien explicabas, ¿no? Y que al final, por una serie de causas externas que escapan a nuestro control, de repente el precio de la luz se ha disparado, ¿no? Y al final la solución que hemos visto en nuestro país, que quizás en vez de tomar decisiones, como algunas de esas propuestas, ¿no? Que hablábamos de intentar montar una compañía eléctrica propia de producción de energía, pues al final la única noticia que hemos visto que se ha materializado son los embalses estos que Iberdrola ha dedicado a drenar a conciencia para aprovechar el precio caro de la luz para intentar sacar el máximo beneficio, ¿no? Yo creo que también ese es el problema, que está la luz disparada, como decía Ángela, en un verano tan caluroso y lo que estamos haciendo en vez de intentar poner medidas es producir aún más energía para aprovecharse de esta fiebre del oro. Pero hablamos de la factura de la luz y hablamos de esta nueva propuesta de Podemos, Unidas Podemos, que es una parte del gobierno además, no lleva estos temas, pero sí una parte del gobierno. Y yo tengo una pregunta, si la empresa pública de energía sirve realmente para algo, o sea, va a ser de ayuda para algo, que es lo que el PSOE duda, o es simplemente una medida de presión de Unidas Podemos al PSOE para que haga algo, para ponerse ellos como los salvadores y el PSOE como los maltratadores de la luz, ¿sirve para algo o es pura propaganda? Sí, probablemente el problema sea que aquí todo este tipo de propuestas que vienen para un bien mayor, se supone, pues se interpreta todo como una medida partidista para ganar el favor de la sociedad de cara a futuras elecciones, de cara pues a la imagen del partido. Yo creo que ese es el problema. Efectivamente es una decisión o es un proyecto que tiene a priori todas las ventajas porque se supondría que implicaría un control en ese mercado mayorista que es el tirano del cual dependen el resto de países de la Unión Europea. España, junto con Portugal, es el país que más presión ejerce en esos peajes, entre comillas, que hay que tener por tener un bien tan necesario como la luz. Luego por debajo está Francia o Alemania, que luego hay que ver cómo está la geopolítica de esos países, ¿no? Eso ya es otro tema. Quizás influyente también, pero a mí a priori me parece un proyecto bastante interesante independientemente de quien lo proponga. ¿Que va a ser un motivo de conflicto dentro del gobierno de coalición? Probablemente lo esté siendo ya Que no porque lo es.
Teresa Rivera pues es un poco escéptica con respecto al proyecto y no sé muy bien si es precisamente por quien lo propone o porque realmente no le convence la idea. Bueno, sí, en el caso con Portugal iremos siempre de la mano, principalmente porque compartimos el mercado ibérico. Y creo que también es muy interesante el tema de Europa que comenta Ángela, porque precisamente el que el precio también se haya disparado de igual manera que en España en el resto de Europa es una muestra obvia de que no es un problema propio de España, de que no es algo que de repente el gobierno, de repente a las eléctricas españolas se les haya ido de la cabeza y hayan subido artificialmente los precios. Es un problema que estamos viendo a nivel general y que proviene pues de la subida de precios totalmente absurda de algunos combustibles, de algunas fuentes de energía que se utilizan para el consumo eléctrico. Esto y ya, bueno, se ha explicado, pero siempre está bien comentarlo, ¿no? Nuestro sistema funciona de tal manera que los precios se igualan por arriba, es decir, cuando se compra la energía, que siempre se compra previamente a su consumo, se compra siempre al precio de la más cara. Con lo cual, si alguno de estos precios de alguno de los combustibles se disparan masivamente, el precio de la luz se dispara. Sabiendo esto, obviamente, cuanto mayor autoconsumo haya, más barato. Todos entendemos que si yo, por ejemplo, en mi casa pongo placas solares que a lo mejor soy capaz de producir el 50 o el 70% de la electricidad que consumo, obviamente mi factura de luz se va a caer por los suelos, voy a pagar mucho menos. De esa manera, si se crea una empresa pública, que a diferencia de una empresa privada, en vez de ser su objetivo el beneficio económico, sea el servicio únicamente, el dar un servicio barato y de calidad, obviamente la factura de luz se va a reducir, aunque sea ya mínimamente, porque en vez de calcularse el precio por el combustible más caro, se va a calcular únicamente por la producción, que siempre va a ser mucho más barata. Con lo cual, es muy complicado que no sea que no dé beneficio a la situación que tenemos. Porque realmente, esto hace un año, pues se podría plantear, ¿no? Como decía Teresa Rivera, ¿no? Estas dudas. Pero es que ahora mismo está tan disparada la situación, es una situación tan extrema que cualquier solución, por muy poco que haga, va a hacer mucho efecto. Pero esto es un poco absurdo, o sea, porque yo esta explicación la escuchaba en el programa de Javier Ruiz, durante todo el verano estaba explicando la factura de la luz, y lo explicaba y es un poco como si compras, por ejemplo, 500 gramos de chope, 500 gramos de jamón york en el súper, compras, nada, 200 gramos de jabugo y todo lo pagas a jamón de jabugo. Bueno, claro, y esto en principio tiene su supuesta explicación en la promoción de estos métodos más baratos. Realmente, si miramos cuáles son estos métodos, cuál es el chope, ¿no? Estos métodos más baratos, pues suelen ser la energía renovable, incluso también la nuclear en cierta manera, aunque también ahora está un poco disparada, pero principalmente la renovable. ¿Qué pasa? Nos interesa como país promocionar que las eléctricas utilicen la renovable en vez de quemar carbón, en vez de hacer, digamos, los métodos clásicos. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo han decidido promocionar que las eléctricas usen estos métodos alternativos más ecológicos y más baratos? Pagándoselo al precio al que lo estaban produciendo antes. Te mantenemos los beneficios, pero por favor, produce energía ecológica. Bueno, vamos a seguir con una noticia que da más cabreo todavía, o por lo menos el mismo cabreo. Nos vamos a página internacional, porque en Texas se vislumbra ahora mismo una de las leyes del aborto más restrictivas que se recuerdan. El punto clave, la base de la ley, la que también más cabreo ha suscitado, se prohíbe abortar a las mujeres desde la 6ª semana de embarazo, cuando muchas mujeres aún no saben ni que lo están. Es irritante y desesperante, Ángela. Sí, bueno, esto es una muestra más de cómo pues, la figura de la mujer pues, se ve duramente atacada, en este caso en Texas, porque esta ley supone cortar la libertad de decisión en la mujer, que como tú bien decías, en la mayoría de los casos o en parte de ellos, pues desconoce que está embarazada, ¿no? Yo creo que esto ya es una nueva medida más, una muestra más de la persecución y efectivamente, pues no me extraña que se estén produciendo movilizaciones porque parece ser que bueno, que supone, es una prueba más del control y del abuso que se hace a través de la ley con respecto a la mujer sobre un derecho que tiene ella como gestante, ¿no? ¿Antonio? Sí, efectivamente, prácticamente prohibirlo de facto, porque como bien decíamos, claro, en un mes de embarazo, pues muchas veces no
ni te das cuenta, ¿no? De hecho, pues algunas estadísticas dicen que prácticamente el 90% de los abortos se realizan después de este periodo. Porque aquí hay que entender el darte cuenta de que estás embarazada, el tomar la decisión, el hacerlo. Al final es un proceso largo, no es algo que se puede hacer de un día para otro normalmente. Y, bueno, entonces, aparte de esto, la ley incluso incluye algunas cosas más polémicas, ¿no? Como es el hecho de casi la vuelta al macartismo aquel de hace años en Estados Unidos. Y es que en esta ley se establece una recompensa, y es que si tú eres un ciudadano que crea que haya una persona que esté, o una asociación o una clínica que esté teniendo una conducta, cito literalmente, que ayude o incite a la realización del aborto, pues lo puede denunciar ante los juzgados, y si gana el pleito se lleva $10.000 a la saca, lo cual es un incentivo bastante importante pues para denunciar a mansalva a todo aquel que intenta hacer activismo por este derecho. Sí, es que hemos hecho del embarazo, bueno, se ha hecho del embarazo en el estado de Texas una ley federal, algo que ya es algo ya simbólico, ¿no? El embarazo, una ley. Yo creo que esa simbiosis no va nunca de la mano. Y efectivamente, como tú bien decías, Antonio, pues con ese tipo de recompensa o de persecución hacia las mujeres que decidan abortar, pues yo creo que es la confirmación de un callejón sin salida a priori, porque, bueno, también hemos visto que en Estados Unidos para vacunarse también se han llevado a cabo métodos como regalar hamburguesas, creo que salió, o regalar cerveza. Creo que se está haciendo un contrabando de derechos muy importantes, como en el hecho de traer una vida al mundo, ¿no? Que tiene sus consecuencias. Pues sí, sin duda. Vamos ahora con nuestro primer invitado de la temporada. Eso está guay. Vamos a hablar de la situación turística este verano. Ha sido un verano raro, los viajes no han podido ser todo lo que hubiéramos querido. Así que turismo, pero también turismofobia. Y lo vamos a hablar con Ayar Rodríguez, que es profesor de la Universidad de Distancia de Madrid y es doctor también en Ingeniería Geográfica. Casi nada. Así que con Ayara Rodríguez hablamos y enseguida, pues más temas. Bueno, ha sido un verano raro, eso lo sabemos todos. Ha sido un verano marcado por la pandemia, evidentemente, por esta quinta ola que no se esperaba. Y ha sido un verano también extraño para el turismo. Algunos dicen que mejor que el año pasado, pero lo que es evidente es que peor que lo que hubiera sido un verano normal y unas vacaciones normales sin este maldito virus del COVID. Para hablar de turismo y para hablar de los que no quieren mucho el turismo, estamos con Aya Rodríguez, que es profesor de la Universidad de Distancia de Madrid y doctor en Ingeniería Geográfica. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Bueno, la primera pregunta es la evidente. ¿Cómo ha sido el verano turísticamente hablando? Bueno, pues aún no hay cifras definitivas, pero sí, lo que sí es cierto es que las primeras cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística sí que apuntan pues, a una drástica reducción de la actividad turística respecto a una situación normal. Sí que es cierto que obviamente la situación ha mejorado ostensiblemente respecto al año pasado, pero hablaríamos pues de en torno a un 50% de visitantes menos que en el verano prepandemia, visitantes internacionales. En el mercado nacional pues sí que la situación ha sido un poco distinta y más optimista, pero en el caso de España pues cabe recordar que nuestro sector turístico depende fundamentalmente del turista internacional. Bueno, sin embargo, hemos visto también las imágenes que cuando se habla de turismo en la tele no nos gusta muchas veces ver, que son las imágenes, por ejemplo, de los desfases en Magaluf, que eso yo creo que el año pasado no lo vimos. Ahí parece que sí hemos empezado a volver un poco a la normalidad, ¿no? Bueno, sí que es cierto que el turismo en el litoral y el turismo en los espacios rurales pues se ha sostenido mucho mejor que el turismo urbano, ¿no? Entonces es verdad que sobre todo en el litoral sí que hemos visto algunas de las escenas que estamos habituados a ver, pero no obstante parece ser que a nivel de cifras sí que es cierto que ha habido un descenso significativo, o sea, no estamos en esas cifras del verano récord de 2019.
Y lo cierto es que, bueno, pues un menor flujo de visitantes también ha conllevado pues un menor número de comportamientos irresponsables que, no obstante, pues bueno, quizás han adquirido cierto protagonismo, ¿no?, en esta coyuntura que estamos viviendo. Y precisamente esos comportamientos que a veces han sido irrespetuosos, irresponsables por mucha gente, este verano ha habido, pero ha habido también menos, han provocado lo que cada vez se escucha más, una palabra que cada vez tenemos más presente en nuestro lenguaje, que es turismofobia. ¿Qué es y cómo surge? Bueno, la turismofobia es básicamente, esencialmente, el rechazo a la presencia de turistas por parte de la población local. Cuando, bueno, se producen determinados fenómenos, tales como pues una elevada densidad de turistas en zonas, bueno, que muy concurridas, que terminan desplazando al residente y haciendo pues impidiendo el uso normal de los servicios al residente. Cuando encontramos situaciones de cierto tipo de turismo, como el que comentaba de Magalluf o de otras zonas que hemos visto en otras zonas de España, ¿no? Pues turistas ruidosos. Cuando encontramos pues zonas donde el alquiler de pisos turísticos pues genera problemas en la vida cotidiana de los vecinos, ahí es cuando podemos encontrar turismofobia. En definitiva, cuando el comportamiento de los turistas genera algún tipo de rechazo entre la población local. A grandes rasgos es el principal motivo, sí que es cierto que puede haber otros, pero es la principal motivación para que el residente no quiera recibir a turistas. Sí, pero en este sentido me parece interesante enfocar en el culpable, ¿no? Digamos, el responsable de todo esto, porque ¿cuál es el problema? ¿Realmente el que viene o la gestión que se hace de esa llegada de turistas a nuestro país, que por otra parte pues nos hace dependientes de ellos en un 15% de nuestro Producto Interior Bruto? Bueno, son varios fenómenos. Yo, más que de turismofobia, soy partidario de hablar de distinto tipo de turismofobias, porque lo cierto es que no es la misma situación la que podemos encontrar en una ciudad como Barcelona, ¿no?, que es casi el arquetipo de turismofobia en España, en parte por esta cuestión que comentaba de los pisos turísticos, ¿verdad?, donde sí que es cierto que hay un comportamiento inapropiado de muchos visitantes, pero también una mala gestión y una mala praxis por parte de los agentes implicados en el proceso turístico, pero también encontramos otras zonas donde la mera presencia de una proporción muy significativa de turistas puede ya generar rechazo. Esto nos lleva, pues, por ejemplo, a la teoría de aculturación, ¿no? Cuando dos culturas entran en contacto, que tienden a asemejarse, es lo que plantea, es lo que postula esta teoría. Entonces, en estos casos, pues esa pérdida de identidad que conlleva pues los procesos de globalización, de llegada masiva de turistas, pues muchas veces simplemente automáticamente esos procesos en determinados destinos turísticos con un acervo territorial muy consolidado pueden generar rechazo en la población local, que no quiere que llegue el turista para que no se pierda incluso la autenticidad de lo suyo, ¿no? O sea, muchas veces nos ha pasado en este país, por ejemplo, es fácil verlo, ¿no?, cuando encontramos pues negocios que podríamos calificar pues de que venden una falsa autenticidad de nuestro país, ¿no? Cuando encontramos, por poner un ejemplo, ¿no?, que a mí me gusta mucho poner, ¿no?, si encontramos los principales tablaos flamencos en la ciudad de Madrid, en España. Bueno, el flamenco no es un interés fundamental de los madrileños y que es arquetípico y paradigmático de la cultura española, pero es falso que forme parte del acervo territorial madrileño. Sin embargo, pues la mayoría de los turistas internacionales donde vienen a los principales tablaos flamencos es en Madrid. Bueno, pues a veces esta creación de productos de la modificación de los espacios urbanos y de los espacios turísticos en favor del turista, pues también genera rechazo por parte de la población local. Entonces podemos hablar de muchas turismofobias, como digo. La más habitual y la más conocida es efectivamente la asociada al mal comportamiento del turista, pero no es ni muchísimo menos la única. Desde luego, la mala gestión por parte de los agentes implicados en el turismo y la falta muchas veces de políticas de turismo sostenible, algo muy clave, pues también puede generar este tipo de proceso, este tipo de fenómeno.
Antonio. ¿Y cree usted que existe algún tipo de relación, aunque sea en el discurso, entre la turismofobia y el discurso anti-inmigración, entre la inmigración y el turismo? También, por ejemplo, ya que hablábamos de Barcelona, aquellas pintadas que aparecieron hace unos años en los que se leía, por ejemplo, Tourists go home, refugees welcome, turistas ir a casa, refugiados bienvenidos. Que si va asociado a cuestiones... Si existe algún tipo de paralelismo, de relación, o simplemente son dos fenómenos completamente diferentes. Yo creo que son dos fenómenos personalmente, y aunque claro, hay que analizar caso por caso, ¿no? Es cierto que en muchos casos pues sí nos podemos encontrar situaciones en las que el rechazo a lo alóctono, el rechazo a lo extranjero, pues es la principal, o sea, es similar tanto a los turistas como a la población migrante, pero lo habitual es que sean fenómenos distintos, ¿no? Y ese ejemplo que ha comentado yo creo que es bastante revelador de este hecho, ¿no? Una ciudad como Barcelona, pues que donde encontramos pintadas, ¿no? De bienvenida a los refugiados, pero de rechazo al turista, bueno, creo que es bastante ilustrativo de que son dos dinámicas distintas, que igualmente esa pintada no deja de ser una opinión de un individuo y no representa necesariamente un sentir colectivo. Pero sí que es cierto que, bueno, puede haber cierta turismofobia étnica, puede haberla, ¿no? Y la encontramos sobre todo pues en determinados sectores turísticos y en determinados destinos turísticos donde pues hay una cierta preponderancia de algún tipo de perfil de turista, ¿no? Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en las ciudades del sur de España, ¿no? En determinadas zonas de Marbella o del litoral levantino, donde predomina un determinado tipo específico de turista que muchas veces genera rechazo. También en este sentido sí que podemos encontrar algo de rechazo, digamos, cierta turismofobia vinculada a la cuestión étnica cuando encontramos fenómenos de colonialismo, ¿no? De nuevo colonialismo, ¿no? Cuando los turistas crean, digamos, de alguna manera sus guetos turísticos, ¿no? Allí, por ejemplo, en la Marina Alta, en la Comunidad Valenciana, tenemos pues algunas localidades que el 70-80% de la población es británica, que cuentan con alcaldes incluso pues que no hablan castellano en algunas pedanías. Entonces, bueno, en estas situaciones sí que es verdad que podemos encontrar casos muy particulares de turismofobia ligada también a un rechazo a lo alóctono. No sé si iba en la línea de la pregunta que planteaba. Antonio, ¿iba en la línea? Sí. Y bueno, ahora yo creo que con el COVID nos hemos... digamos, hemos perdido la costumbre a ver cierto tipo de turismo, sobre todo el turismo que más critican algunos, que es ese turismo de excesos, de borrachera. Pero la verdad es que nuestro país es un país eminentemente turístico. Eso también es algo que no hemos dado cuenta con la pandemia, que es que si turismo vivimos peor. Así que, ¿cómo va a ser? Primero, el turismo del futuro y segundo, la turismofobia del futuro. Bueno, sí que es cierto que hemos vivido en los últimos meses, se ha hablado mucho de algo que se ha venido denominando turismofobia de contagio, ¿no? Este miedo del turista a contagiarse y evitar, pues por ejemplo, lo hemos visto, ¿no? Mucha gente, muchos españoles, pues a la hora de planificar sus vacaciones, incluso han mirado los datos de incidencia para elegir destino, ¿no? Entonces, sí que es cierto que la pandemia obviamente ha condicionado no solo el volumen de los flujos turísticos, sino la dirección de los flujos turísticos. No es casualidad que hayamos tenido más flujos en estos 2 últimos años hacia zonas rurales en España. La gente está pues buscando zonas con escaso riesgo, ¿no? De contagio, que luego, bueno, pues es muy significativo. Y esta turismofobia de contagio, ¿no? A la que se han referido sobre todo el sector hotelero, ¿no? Que bueno, pues siempre ha alegado que estas medidas de cierres parciales, perimetrales o cuestiones de esta índole pues han provocado una estigmatización, ¿no? De los destinos turísticos. Pues sí que ha sido un hecho, pero a título personal yo creo que es algo que tenderá a desaparecer. Sí que es cierto que la pandemia
aquí he cambiado de opinión, esto es mi opinión personal, ¿no? Aquí he cambiado de opinión a lo largo de esta pandemia. Yo antes pensaba que el turismo es ese monstruo que nunca va a dejar de crecer, ¿no? Que los flujos de turismo nacional como internacional van a continuar creciendo en cuanto pase la pandemia, pero incluso aunque se lograra erradicar completamente la enfermedad del COVID-19, yo tengo la sensación de que la tendencia en un futuro próximo es hacia un turismo más local, más próximo, un turismo de proximidad, ¿no? Y tengo la sensación de que vamos a ir en esa dirección, entendiendo pues las situaciones que hemos podido ver derivadas de esta pandemia, que se van a reproducir con otro tipo de situaciones económicas y políticas en el globo a lo largo de los próximos años. Entonces, pues la turismofobia como tal, como la hemos entendido este último par de años, ¿no? La turismofobia de contagio, yo creo que es un fenómeno puntual. De hecho, ya se está hablando incluso de turismofilia, ¿no? O sea, como hemos visto cómo aplaudían en Benidorm a los primeros autobuses que llegaron de los turistas del Inserso, ¿no? Esas escenas las hemos visto en la televisión y, bueno, pues posiblemente sean la antesala de una renormalización del turismo. A título personal, yo creo que la afectación del COVID no va a ser tanto en volumen de turistas como en cambio de la práctica, de los tipos de prácticas turísticas. ¿Y vamos a apostar más por turismo nacional o por internacional? ¿O va a volver a lo suyo el turismo? Pues eso decía, que habrá que ver, porque es evidente que, claro, ahora estamos con los efectos de la pandemia, pero la pandemia va a traer una serie de efectos económicos, una serie de efectos sociales. La pandemia no va a desaparecer de los destinos exóticos de un día para otro. Nos vamos a encontrar con nuevas situaciones geopolíticas derivadas también de la pandemia, incluso ya lo estamos viendo, ¿no? con algunos sucesos geopolíticos pues, que han acaecido en los últimos días. Entonces, posiblemente haya un cierto auge del turismo de proximidad, como decía, voy a decir de lo local, ¿no? De que un turismo más nacional, no sé si más nacional o más europeo, pero desde luego sí más próximo. Eso no tengo la menor duda, aparte de que hay otro fenómeno en auge, que es el tema de las aerolíneas, ¿no? Y el combustible, los problemas, bueno, las futuras tasas que se pretenden implantar en los combustibles fósiles y demás, que posiblemente pues encarezcan ostensiblemente el turismo internacional, ¿no? Ya aquellos billetes a 5 euros que veíamos en los años 2000, eso ya ha desaparecido, ¿no? Entonces probablemente no lo volvamos a ver. Mucho tendría que cambiar la situación. Perdón, sí. Pues Ayar Rodríguez, que es profesor de la Universidad de Distancia de Madrid y también es doctor en Ingeniería Geográfica. Muchas gracias por estar en Jaque Mate para hablar de turismo y sobre todo de turismofobia. Muchas gracias por estar. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Pues un placer. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Ayar Rodríguez. Tema interesante y muy breve. Antonio, la semana pasada hubo un día que no hubo Twitch. Que queríamos ver a Ibai y no se podía ver a Ibai, y que queríamos ver nuestro streamer favorito y no se podía. Primera huelga de streamer, ¿qué pasó? Bueno, sí, un hecho prácticamente histórico, ¿no? Porque desde luego, si hoy en día cada vez más difícil ver este tipo de movilizaciones, encontrarlas en internet y en un mundo pues tan individualizado como es Twitch, desde luego es bastante interesante. Todo esto la verdad es que ni siquiera era una propuesta española, aunque haya tenido tantísimo apoyo, y era una propuesta que venía de Estados Unidos, a causa de lo que se llaman las hate raids, la raíz de odio, que básicamente se puede entender tan fácil como mandar a gente hacia un lugar a insultar al que está allí, normalmente pues atacándolo por su condición sexual, por su género o por lo que sea. Muy interesante. Oye, por cierto, el jueves estrenamos sección con Antonio. No sé si quieres dar alguna pinceladita sobre la sección. Bueno, sí, por supuesto. Nos vamos a adentrar en esa oscuridad que es la falta de conocimiento, en ese mundo cada vez más del que nos rodeamos, ¿no? En el que estamos rodeados de desinformación y de bulos. Y para ello pues nos vamos a meter en el pozo de Eratóstenes, que ya iremos viendo de qué va.
y en el que vamos a tratar temas pues tan interesantes como la pseudociencia, y todas estas noticias, ¿no?, que nos rodean de cosas raras. Ahora, por ejemplo, pues con todo el tema de las vacunas, estas medicinas milagrosas y alternativas y todas, digamos, estas supercherías que nos rodean y que poco a poco caemos entre ellas y con las que hay que luchar. Y yo solo digo que el tema del jueves es interesante y es sorprendente que esto pase, pero bueno, ya lo contaremos el jueves. Ahora un par de noticias y una pregunta al aire. La primera noticia. La Fiscalía tiene indicios de que el emérito habría cometido al menos 4 delitos en su papel de comisionista de negocios internacionales. Son, apunta, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias. El rey lo único que ha dicho es que se está perjudicando su presunción de inocencia. Otra noticia. El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, esparce sospechas contra el PP en la trama Kitchen y señala a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal como artífices de la operación parapolicial que buscaba robarle a Bárcenas las supuestas pruebas de la corrupción en el partido. Estas son las noticias. Noticias a las que yo he encontrado bastante poco eco, que han resonado poco en general en la ciudadanía. Y la pregunta al aire es, ¿nos hemos acostumbrado a escuchar sospechas e indicios sobre las presuntas malas artes de quienes hasta hace nada nos han dirigido? Ángel Antonio. Pues yo creo que sí, que la respuesta es que creo que nos hemos hecho casi insensibles a ese tipo de noticias y esto es una realidad bastante grave porque significa que se ha normalizado la delincuencia por parte del poder y las instituciones, de manera que el hecho de que no haya tenido ningún eco, porque efectivamente no lo ha tenido, la reacción es simplemente esto ya lo sabíamos, esto ya se veía venir, esto está más claro que el agua. Esas son las 3 expresiones que por lo menos en mi entorno, cuando se plantea alguna noticia de este tipo, no solamente de algún partido, sino del propio rey, que bueno, que yo creo que ella se encuentra en un callejón bastante sin salida y que lo más sano sería que, en este caso, la Casa Real pues saliera un poco a su rescate y dejar ese negacionismo que está casi a punto de derrumbarse. Pues desde mi punto de vista creo que el rey emérito es un escollo importante que afecta a la monarquía de este país. Esto es un tema que hemos hablado en millones de ocasiones, al que no se le pone solución y efectivamente pues quizá debería de ser Felipe VI quien saliera a la palestra y tomara un poco el mando, porque efectivamente todo este tipo de cosas, todo este tipo de delitos que están saliendo y cada vez más contundentemente demostrados, por mucho que estén silenciados en los medios de comunicación, porque tampoco se le da excesivo bombo, están manchando también el nombre de la institución cuya cabecera es él. Por lo tanto, creo que sería lo más sano para la monarquía si quieren que se mantenga en el tiempo. Pero no habría que esperar supuestamente a que fuera condenado. Bueno, es que siempre... condenado, claro. Siempre existe pues, los juicios paralelos que muchas veces pues son, bueno, juicios paralelos siempre y cuando pues se le proponga, se le dé al ciudadano una información legítima y veraz y no se use como método de atizar al ciudadano en contra del rey, que esto también puede suceder, es obvio. Creo que esos juicios paralelos por parte de la sociedad pueden ser incluso más peligrosos que una condena que ya es la confirmación. Creo que habría que estar un poco en los dos polos. Entonces habría que esperar a que se le condenara para que hiciera algo Felipe VI, entonces. Pero a un rey se le puede condenar, es la pregunta. ¿Se le puede juzgar acaso? Eso es un tema aparte. Constitución en la mano. Ese es el kit de la cuestión. Exactamente. Pero es que entonces nunca van a hacer nada, porque si no se le puede juzgar, nunca se va a poder demostrar si es que ha hecho eso. Una cosa es demostrar, que se puede demostrar de muchas maneras, y otra cosa es que vaya a juicio. Efectivamente, sí, por eso te decía lo de los juicios paralelos, que muchas veces la opinión pública es la que es capaz de hacer un juicio a favor, en contra, le da veracidad o no lo que muestran los medios de comunicación, y otra cosa es lo que dicta un juez en el caso de que el rey, cosa que me parece inimaginable, se siente en el banquillo de los acusados, que es lo que debería suceder. Sí, la cuestión de lo que estaba comentando antes, realmente el rey actual, Felipe VI, sí ha tomado carta en el asunto y algo tan sencillo como invitar a su padre, el emérito, a marchar de España, como ocurrió ya y que fue hasta Emiratos Árabes. Y desde luego ha sido la manera de limpiarse las manos. También aquí confluye otra cosa, claro, ¿por qué no es noticia? Porque, bueno, por un lado quizás que no lo hemos normalizado, como decía Ángela, no es algo novedoso,
Y es que también, aunque no existieran pruebas, tampoco extrañaba a mucha gente que el rey emérito fuera un comisionista. Ya podemos recordar el caso Sí, aquel ¿verdad? famoso de la Vela Meca, por ejemplo. Que otra de las Y también, investigaciones que hay. claro, y también por otro lado, es que, claro, aquí ocurre una cosa. Entre que se conocen los hechos, se investigan y se empiezan a sacar pues informaciones como las que conocemos ahora, estos mismos instituciones corruptas se renuevan. Y es que hoy en día cualquiera puede decirte, bueno, ¿qué más da lo que hiciera el rey? El emérito, el actual es otro diferente, no, ya no es parte de la monarquía. O ¿qué más da Rajoy, Cospedal, Fernández Díaz? Esa gente ya no está en el PP, ahora está un equipo completamente diferente. Y ese al final es el gran problema, que tampoco es una cosa nueva, ¿no? Que llevamos sufriendo pues desde los años 80, 90. Y es que al final, entre que se empiezan a hablar de las cosas, se puede empezar a informar sobre el tema y empezamos a conocerlo, esa especie de pseudo-renovación que existe en el seno de estas instituciones hace que poco menos que se deseche la información como cosas antiguas, como si nos pusiéramos a hablar ahora de los GAL, por ejemplo. Y Ángel, y terminamos sobre la trama Kitchen. Yo creo que se ha vuelto hasta un clásico, ¿no? Yo es que incluso cuando me lo planteo, digo, por favor, ¿cuándo va a desaparecer, digamos, ya la resolución, el final, Bueno, ya está cerca. el descubrimiento ya de todo? Porque efectivamente volvemos a un caso que puede ser incluso más intenso que cuando salen las noticias de supuestos delitos cometidos por el rey emérito, que es como ya, por favor, todavía siguen esta gente liado. Esa es una de las expresiones capitales para referirse a la trama Kitchen. Lo más lógico y normal es que ya estuviera resuelto y ya, pues bueno, todos aquellos que hayan cooperado en esa operación pues estén ya, digamos, borrados del mapa imaginario político del ciudadano, pero evidentemente sabemos también que todo lo polémico pues permanece más en la salud mental del ciudadano y en su día a día que lo positivo. Pues sí, a mí son noticias que me sorprende que no hayan encontrado tan poco eco. Como sí encontró eco en nuestro último bulo, porque estamos en la era de la posverdad y eso es de la mentira ya directamente. La última tiene que ver con los medios porque fueron quienes le dieron voz, como suele pasar. Os voy a contar una denuncia de Carmen, una mujer de 89 años que aseguraba haber sido expulsada de su propia casa por una cuidadora, su cuidadora, que era una cupa, entre comillas, de origen marroquí. Digo la nacionalidad porque va a ser importante en la historia. Carmen era una inquilina de renta antigua que subarrendaba una habitación a otras personas, entre ellas a esta chica. Eso lo hacía a la espalda de la propietaria. Carmen se fue a otro piso y la inquilina, pues que tenía contrato vigente, siguió allí. La dueña se enteró porque había cambiado el nombre del buzón y no le gustó. La familia lo negó. La familia de Carmen decidió que la subarrendada debía irse y la propietaria pidió quitarle las llaves a estos familiares, no a la subarrendada, sino a estos familiares. A la ocupa no lo consideraba así, o sea, es que no consideraba la ocupa. Se materializó. Cabreado, cuando le quitaron las llaves, llamaron a Telemadrid y Telemadrid le pusieron en contacto con Desocupa, la organización de Daniel Esteves. Lo que querían era denunciar a la chica marroquí, que era la supuesta ocupa, y se hicieron la foto famosa de Carmen, de 89 años, sentada en la silla, en la puerta de su casa sin poder entrar. En la puerta de su casa, entre comillas. La supuesta ocupa no lo era. Se organizaron concentraciones, se difundieron datos personales de la muchacha. Sabían que no era una ocupa, eso lo sabía Desocupa, que lo sabían. La policía se lo dijo, o sea, cuando fueron la primera actuación, pero como si nada. La chica, y por esto decía que era marroquí, ha recibido incluso insultos racistas y un mensaje de Desocupa que también podríamos llamar de racista, que era Carmen de España, que parece una folclórica, sigue en la calle. Pues este miedo que te meten para hacer el negocio de Desocupa y para hacer el negocio de las alarmas es con lo que estamos criando a una generación que tiene miedo, que no es la de los jóvenes, que es la de la gente que tiene de 40 para arriba. Y con estas noticias que se reproducieron en programas como 4 al día, Espejo Público, el programa del verano y demás,
seguimos dando miedo y seguimos haciendo que llamemos a Desokupa, una entidad que no tiene ningún poder para echar a nadie de su casa, o incluso si eres Ocupa, o sea, no tienen poderes, no es la policía eso. Y a las empresas de alarma, todos conocemos a una famosa empresa de alarmas que se anuncia en más de un programa informativo, pues esto le estamos dando poderes. ¿Cómo? A base de mentiras que además son racistas. Ángel, Antonio. Sí, bueno, la historia tiene todos los ingredientes para conseguir lo que al final se ha producido, ¿no? Que es otra vez más estigmatizar a una persona por su condición de raza, de sexo, de género a la hora de cometer un supuesto delito que para más Henry en este caso es falso, y eso es algo manifiesto y conocido por todos los que han intervenido en ese proceso, entre comillas, de odio, ¿no? Porque al final lo que redunda, lo más importante y lo que queda es un delito de odio por parte de este tipo de empresas, que lo único que desde mi punto de vista lo único que hacen es, bueno, hacer de un drama, pues ellos son los perros de presa cuando efectivamente no tienen ningún poder. Claro, evidentemente, si se les legitima, se les da esa posibilidad o se les da cancha para actuar, pues claro, ellos se empoderan y bueno, y actúan en este tipo de situaciones que evidentemente ha tenido tanto bombo y platillo porque estaba claro que en el momento en que la nacionalidad no fuera española, pues iba a provocar una indignación más popular, porque siempre se ha dicho y siempre a la opinión pública le perjudica más lo que hace un extranjero que lo que hace el propio ciudadano español, por muy español que sea, da igual lo que haya hecho. Creo que esto pone bien en evidencia los medios de comunicación, por supuesto, en este caso a Telemadrid, porque hizo de un bulo manifiesto conscientemente, que es donde yo creo que está ya el punto fuerte de un bulo, una noticia que por supuesto tiene sus consecuencias, no solamente para la mujer mayor, para Carmen, no solamente para la supuesta Ocupa, que no lo es, que quede bien claro, sino también para el entorno, tanto su familia como la opinión popular, que bueno, que se ha levantado en garra en contra de esta supuesta Ocupa marroquí. Antonio. Sí, la verdad es que es casi un cuento de hadas ultraderechistas, como decía Geno, que incluso coinciden casi todos los patrones que hacen saltar las alarmas entre estos grupos, y que bueno, que desde luego Desokupa, yo pienso que nunca debe ser una fuente en este tipo de casos, más que nada porque no es más que una empresa que intenta sacar beneficio económico de hacer propaganda fascistoide. Desde luego, pues una vez que se ha saltado la noticia, por suerte esta vez sí se ha conseguido frenar y sí se ha conseguido por lo menos poner cierta realidad en esta mentira. Y desde luego lo que sí podemos ver, como decía Ángela, que está mal uso desde los medios de comunicación, pues una realidad como la han torcido, ¿no? De una chica extranjera que vivía su arrendada en un piso y que precisamente la propietaria de ese piso ya había denunciado, bueno, tenía pensado ya denunciar a la arrendataria, a la arrendada por precisamente tener a esta chica ahí metida de esta forma, si no la sacaba. Se ha torcido todo para intentar hacer creer que a esta pobre anciana la habían echado de su casa y la habían ocupado. Y bueno, mil historias más, ¿no? Por suerte en este caso sí había ciertas pruebas que le dan la razón a esta chica marroquí, como son estos recibos, ¿no?, que ha mostrado su abogado, y que si una cosa demuestran es que efectivamente había ahí una cierta convivencia y un pago del alquiler. Y desde luego esperemos que por un lado salga todo bien y que no haya consecuencias para esta chica y que pueda seguir pues viviendo su vida normalmente, y desde luego intentar aprender para el futuro para apagar estos incendios. Yo os digo una cosa, cada vez que veáis a Desokupa en la tele, cambia de canal, o sea, porque no va a salir nada bueno a partir de ahí. Cuidado con a quién convertís en Robin Hood. Cuidado con a quién convertimos en Robin Hood. Pero bueno, vuelve nuestra sección clásica, mítica del final de crítica, el Negre de la semana. Como ya sabemos, nuestro amigo Negre sigue dándonos material, pero hoy no empezamos con él, empezamos con un amigo suyo. Porque yo tenía preparado el Negre de la semana para que fuera el partidazo de la COPE por su tuit claramente madridista y propagandístico. Los medios ya se han vendido a Florentino de una manera tremenda. Si no lo habéis visto, buscadlo, porque es basura sobre Mbappé. Pero es que nuestro amigo Alvise nos ha dado una nueva generación del tic-tac de Pedrerol y ya chantajea directamente en Twitter. Es maravilloso.
chantajeando a Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, con que si no dimitía antes de 48 horas, esto debe ser ya hoy, porque fue el sábado, o sea, en nada, revelaría una supuesta información muy peligrosa sobre sus vínculos con Colombia. Lo mismo de antes. Cuidado con a quién convertimos en Robin Hood y cuidado con a quién convertimos en fuente de información creíble, porque hay gente que se lo cree. Chalado de la cabeza, pero se lo creen. Así que cuidado con a quién convertimos. Dicho esto, medallero. Primer medallero de la temporada. Medalla de bronce para quien falsificó el pasaporte COVID y le pillaron porque puso Maderna y no Moderna. Bueno, hay que saber escribir. Medalla de plata, este grave, para el Financial Times, porque le da igual si los jóvenes se hacen adictos a los videojuegos, solo los restringirían para que estos jóvenes se dediquen a otras cosas y sean productivos y puedan competir mejor con China, que ha anunciado que va a restringir a 3 horas semanales estos juegos online. ¿Por qué? Porque crean adicción. La prioridad de cada uno. Y medalla de oro para el joven que, tras intentar recibir mordeduras de araña para ser Spider-Man, ha cambiado. Es otro y ahora se ha inyectado dosis de mercurio en el brazo para ser un X-Men. Esto de verdad es en serio. O sea, esto no es el Mundo Today. Así que medallero y negre de la semana. Ángel, Antonio. Muy breve. Hombre, yo creo que me has dejado casi sin palabras, ¿no? Desde Javier Negre, pasando por el futuro X-Men, por el proto Ay, he perdido el sonido de Spider-Man. no. Yo creo que... ¿Me escucháis? Sí. Ah, que yo creo que me has dejado sin palabras, no sé cuál elegir, no sé qué decir, simplemente que, bueno, que efectivamente esto no es el Mundo Today, y esto está ocurriendo y ocurre en, digamos, en espacios muy recónditos, pero que es Vox Populi, porque al final se acaba sabiendo todo este tipo de historias que no dejan de ser sorprendentes. Tremendas, son historias tremendas. Antonio. Sí, completamente. Y desde luego eso dejando fuera, como comentabas, aquel tuit del partidazo de la COPE al primo 15º del jeque de Qatar, pues prácticamente parecía una cuenta de un madridista de Twitter con foto de un jugador, ¿no? Sin ni siquiera su nombre. Y bueno, ya también por terminar con el tema de Alvise, ¿no? De esta noticia, esta amenaza contra la hora fiscal general del Estado. La verdad es que, sinceramente, aparte ya de todo el circo y de, digamos que esta es la única manera que tiene de mantenerse mínimamente relevante, dudo mucho que sea capaz de conseguir ninguna información que no se conozca ya desde hace años, y es que hace ya unos cuantos años que se conocieron aquellos audios villarejos en el que Dolores Delgado hablaba sobre Colombia y sobre estos jueces que confraternizaban con menores. Bueno, quiero acabar esta sección de crítica hoy con el recuerdo a una de las noticias del verano. La salvaje paliza al joven en Amorebieta. Una de las noticias que seguro habréis visto este verano. Es el cierre de la sección de crítica. Hace unos días supimos que nunca va a despertar del coma. Ese coma en el que entró tras quedar inconsciente en la agresión del 25 de julio. Nunca va a despertar del coma. Los médicos no han conseguido recuperar la actividad cerebral del joven. Qué impotencia. Qué cabrío. En fin. Vamos con la sección de deporte.